Pobre secretaria Quique la novio por $500. Pero la revelación chocante la deja en shock. Laura siempre había sido la reina de las apariencias. En una ciudad donde la superficialidad se mide en sonrisas perfectas y trajes caros, su trabajo como secretaria la mantenía atrapada entre el brillo y la sombra. Cada mañana vestía su mejor sonrisa y un vestido impecable, pero por dentro la soledad la consumía. Anhelante de compañía, aceptó la absurda idea de alquilar un novio por $500. ¿Quién lo haría? Pero en su mente, el costo era insignificante frente a la presión de ser vista en esos eventos sociales, donde la gente murmuraba más que hablaba. Así que, un jueves agitado, hizo la llamada. Al día siguiente, cuando Javier apareció, no era lo que ella esperaba. Con su cabello desordenado y un aire despreocupado que hacía eco de un carisma inusual, Laura sintió un nudo en el estómago. No eran los músculos marcados ni los ojos profundos que había imaginado. Era algo más, un brillo en su mirada que le hablaba de sueños no cumplidos y de historias por contar. Él también era un actor, sí, pero buscaba algo más que fama. Quería autenticidad. En un mundo de máscaras, encontró en Laura un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. La primera vez que se encontraron en un evento, las miradas de los demás competían con los destellos de las cámaras. «¿Qué haces aquí?», le susurró, sintiendo la presión. «Estoy aquí porque tú lo necesitabas», respondió Javier con una sonrisa, como si todo fuera un juego. Ella se sintió un poco más en paz, pero a la vez, un escalofrío le recorrió la piel. «¿Y si esto se complica?», se preguntaba. Esa noche, mientras bailaban, Laura sintió cómo caían las paredes que había construido alrededor de su corazón. Reían, compartían anécdotas, y por un instante, el mundo se volvió un lugar más ligero. Pero cuando él le habló de su pasión por la actuación, Laura se detuvo en seco. «Tú no sabes nada de mí», exclamó, un torrente de emociones surgiendo de su pecho. «Y tú tampoco sabes sobre mí», replicó Javier, con un dolor que ella reconoció. Ambos habían encontrado el cobijo en una historia de soledad. Los días pasaron, y cada vez se parecían más a una pareja real. Pero un secreto oculto comenzaba a tensar la cuerda que los unía. En un rincón oscuro de la ciudad, un antiguo amor de Laura afloró de entre las sombras, trayendo consigo el remordimiento y la culpa. «¿Qué pasaría si descubren quién eres realmente?», le preguntó Javier, los ojos cargados de preocupación. La conexión que habían formado ahora se convertía en un terreno inestable, cuando un oscuro secreto acerca de la razón por la cual Javier había aceptado el trabajo salió a la luz. Todo comenzó a desmoronarse. Laura lo miró, y en su corazón sintió un frío punzante. «¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste?». Su voz temblaba mientras se ahogaba en dudas. Las verdades ocultas empezaban a salir a la superficie, poniendo en riesgo todo lo que habían construido. Así, Laura se encontró en una encrucijada. ¿Se aferraría a su mundo seguro de apariencias o se arriesgaría a abrirse a un amor auténtico, a pesar de las mentiras que pesaban sobre ellos? «Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal.
No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Laura sintió un frío punzante, como si un río de hielo hubiese invadido su pecho. Mientras miraba a Javier, preguntándose por qué no le había contado su secreto, una sacudida interrumpió sus pensamientos. El teléfono de Javier vibró en su bolsillo, rompiendo la tensión. Él lo sacó para ver la pantalla, y su rostro palideció. ¿Quién es?, preguntó Laura, notando que sus manos temblaban. Un sudor frío le recorrió la espalda. Es nadie, contestó Javier, pero su voz temblaba. La incomodidad se hacía palpable. La risa que habían compartido antes se esfumó, dejando solo un eco incómodo en el aire. Me dijiste que tenías que ser sincero, susurró Laura, empezando a sentir que sus muros se caían otra vez. Pero no solo por él. Era una combinación de miedo y desconfianza. Javier miró alrededor, como si esperara que alguien los estuviera observando. No puedo. No aquí, dijo, su voz llenándose de pánico. Justo en ese momento, una explosión lejana resonó en el aire, sacudiendo el ambiente. Las luces del lugar parpadearon, y los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos descontrolados. El evento se convertía en un caos. Laura sintió cómo el pulso se aceleraba. Algo no iba bien. Javier tomó su mano, y en medio de la confusión, se dirigieron a una salida trasera. «¡Apúrate!», gritó, empujándola hacia la oscuridad. En su mente, la adrenalina y el miedo tiñeron cada pensamiento. Laura se dio cuenta de que aquel extraño era ahora su única salvación. Cuando finalmente llegaron a un callejón, el alboroto seguía resonando tras ellos. Respiraban entrecortados, y el aire estaba cargado de un olor ahumado. Laura se giró hacia Javier, los ojos llenos de preguntas. «¿Qué está pasando?». Antes de que él pudiera responder, un hombre apareció de la nada, vestido con un abrigo negro, los ojos fríos como el acero. Laura sintió una sacudida en el estómago. «Has estado demasiado cerca de ella», dijo el extraño, su voz cargada de desprecio. «¿Quién eres?», preguntó Javier, incorporándose entre la furia y el miedo. Pero el extraño ignoró la pregunta y se acercó más a Laura, tratando de envolverla con una presencia amenazadora. «Laura», dijo en un susurro, «tu vida ha estado construida sobre mentiras, y ahora es el momento de que sepas la verdad». El corazón de Laura se detuvo. «¿Qué verdad?». La sensación de traición le erizó la piel. «No, no, estás confundido», balbuceó, pero dudas empezaban a florecer. Javier la miró, sus ojos llenos de desesperación. «Que lo tenía que decir». «No soy quien piensas», murmuró él. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre del abrigo interrumpió. «No es el momento de hacerlo. Eso se solucionará más tarde». Lo siguiente fue un grito desgarrador y el sonido de un disparo que resonó en el aire. Laura se precipitó hacia Javier, pero él ya no estaba a su lado. Solo escuchó su nombre siendo gritado y el sonido de pasos corriendo a lo lejos. Laura sintió un nudo en el estómago. La realidad daba vueltas en su mente. Estaba perdida, atrapada entre secretos y mentiras,
con un oscuro giro que había cambiado todo. La ciudad seguía gritando. La yuxtaposición de la lucha y la búsqueda de la verdad resonando en su interior. Se quedó sola, con preguntas en su mente. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Quién era realmente Javier? Y lo más importante, ¿por qué la habían acechado? La oscuridad la envolvió mientras, con cada latido, sentía que el juego apenas comenzaba. Laura se quedó helada, con el eco del disparo aún resonando en sus oídos. El callejón estaba oscuro y lleno de humo, la estructura temblando a su alrededor. No sabía si escapar o quedarse. Javier había desaparecido y un frío intenso le caló los huesos. Era solo ella, atrapada entre la verdad y el caos. Solo segundos antes, la conexión que habían forjado parecía sólida. Ahora se desvanecía con cada latido acelerado de su corazón. ¿Quién era ese hombre?, pensó, tratando de asimilar la imagen siniestra del extraño. El miedo humeaba en su pecho. Apenas tenía tiempo para respirar. Sintió que el aire la abandonaba. Pero allí estaba. La realidad cruel la obligaba a actuar, a sobrevivir. Se giró hacia él, pasillo oscuro, y decidió que no podía quedarse ahí esperando lo peor. Caminó a ciegas, guiándose por los ecos distantes del caos en el evento. El hedor a pólvora la envolvía. Sin embargo, en medio de la perplejidad, un destello de luz captó su atención. Una puerta entreabierta. Sin dudar, zambulló en la oscuridad del interior. La habitación estaba vacía, pero olía a miedo, como si las sombras estuvieran esperando a engullirla. Con cada paso cauteloso, sus pensamientos divagaban entre preguntas. ¿Qué me ocultó Javier? ¿Qué era tan importante que no podía revelarme? Un ruido la sacó de su trance, una trampa de metal cerrándose. Había alguien más allí. ¿Quién está ahí?, susurró, su voz temblorosa. La tensión en el aire crujía. Un hombre apareció de entre las sombras. Su rostro era familiar, pero no podía recordar de dónde. Se acercó, su mirada decidida. «Laura, soy yo, Carlos», dijo, y ella sintió que el mundo se detuvo. Carlos, su amor de la adolescencia que había dado por perdido, ahora ante ella en medio del caos. Pero había algo extraño allí, un brillo inquietante en sus ojos. «Debes escucharme. Javier no es quien crees». El corazón de Laura se detuvo y luego se aceleró. «¿Qué has dicho? ¿Qué sabes de él?». El nombre de Javier salió de su boca como un lamento. Carlos se acercó más, y sus palabras eran un susurro apremiante. «Lo vi. Hay cosas en su pasado, cosas que podrían acabar con ustedes». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de cosas? El miedo se mezclaba con la confusión. «Carlos, no estoy lista para esto. Acabo de perder a Javier». Pero algo en su mirada le decía que era crucial. Ojos oscuros ofrecían respuestas a preguntas que jamás se había atrevido a formular. «Laura, su vida está llena de secretos. Tienes que saber que está involucrado en algo mucho más grande, más peligroso. No solo es un actor. Sus conexiones lo envuelven en una red de mentiras. Es un informante». La revelación la azotó como una ola fría. «No,
«No puede ser», gritó, el pánico llenando su voz. «Él me prometió sinceridad. Él difícilmente sabe lo que es la sinceridad. Estaba investigando a personas clave en tu vida y posiblemente a ti también. No tienes idea del fuego en el que te has metido». Carlos se detuvo. La tensión lo rodeaba. «No puedo dejarte aquí. Nos están buscando». Antes de que pudiera reaccionar, lanzó la puerta abierta y salió arrastrándola consigo. «¡Corre!». A medida que atravesaban el callejón, las luces de la ciudad de repente se apagaron, y una oleada de energía que olía a metal y humo envolvió todo a su alrededor. Entonces, un sonido retumbante, como un trueno, resonó al fondo. «¿Qué está pasando?», gritó Laura, asustada, solo para ser respondida por el sonido de un motor y el zumbido de algo que se acercaba rápidamente. Antes de que pudiera asimilarlo, un destello de luz iluminó el cielo. Una explosión y un destello insólito. El día se volvió noche mientras las llamas comenzaban a devorar la escena, y con ello su vida tal como la conocía. Laura se dio cuenta de que el juego había cambiado. Todo lo que pensaba que era verdad se desmoronaba, y ella estaba atrapada en medio de un drama que nunca se imaginó. ¿Quién podía ser de fiar? ¿Quién era realmente Javier? Esa noche estaba a punto de convertirse en un laberinto como nunca había imaginado. Nunca se sintió tan sola. Con cada centella en el cielo, una parte de ella moría, pero otra se encendía, empujándola hacia el abismo. La vida que había conocido se desvanecía, y en un rincón oscuro de su corazón, una chispa de venganza empezaba a arder. Laura apenas tenía tiempo para procesar el caos. Carlos la arrastraba a través del callejón. Las sombras parecían alargarse, amenazando con devorarla. La explosión todavía resonaba en sus oídos, y el miedo la ahogaba. «¿Dónde está Javier?», gritó, la angustia en su voz. Carlos siempre había sido un amor del pasado, no el tipo que desapareciera con la peña de la ciudad, pero ahora dudaba de todo. «No lo sé, pero debemos salir de aquí», respondió Carlos, su respiración entrecortada. Eso solo la asustó más. ¿Realmente no sabía? Algo chirriaba en el fondo de su mente. Las luces seguían titilando, parpadeando con un ritmo casi macabro. De repente, un sonido de motor resonó en el aire. Unos faros se encendieron, iluminando el callejón. Laura giró la cabeza y vio una camioneta negra, con hombres vestidos de negro bajando rápidamente. «Mierda», murmuró. El corazón le bombeaba en el pecho. «¡Por aquí!», gritó Carlos, llevándola hacia un pasillo lateral. Pero justo cuando creía que estaban a salvo, uno de los hombres en la camioneta los vio. «¡Ahí están!», chilló, y el caos se desató de nuevo. «¡Corre!», imploró Carlos mientras se lanzaban a la próxima esquina, pero el suelo temblaba bajo sus pies. Laura sentía que algo iba a explotar dentro de ella de miedo. Sus piernas se movían, pero su mente estaba atrapada en una niebla de confusión. «¿Por qué te importa tanto ayudarme?», preguntó, casi gritando sobre el ruido. «Porque no puedo permitir que te hagan daño, Laura. No ahora». Carlos la miró intensamente, sus ojos llenos de un rayo de esperanza entre la oscuridad. Pero en su mirada también había algo más, algo inquietante.
En ese momento la realidad la golpeó. Carlos, ¿qué sabes de Javier? Su voz temblaba con una mezcla de miedo y enojo. ¿Por qué todo esto? No puedo explicarlo ahora. Solo debes creerme. Justo cuando intentó tomar su mano, un disparo resonó, y Carlos se desplomó al suelo, un charco de sangre comenzando a extenderse. El tiempo se detuvo. Laura sintió un grito ahogándose en su garganta. ¡No! Ella se arrodilló a su lado, las lágrimas brotando de sus ojos. ¡Carlos, no! Mundo se desmoronaba, el dolor sustituyendo el temor. Pero de repente, Carlos levantó la mano, apuntando a un pequeño objeto que se le había caído del bolsillo. En un instante de confusión, Laura se agachó y tomó el objeto. Un USB. Se sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Qué es esto?, preguntó, el horror envolviendo sus sentidos. Carlos sonrió débilmente, sus labios temblorosos. Todo lo que necesitas saber. Javier no era lo que parecía. Si los hombres vienen por ti, elige bien quién confiar, murmuró, mientras su aliento comenzaba a desvanecerse. Laura sintió un frío inmenso a medida que cada palabra se hundía en su mente como una flecha. Antes de que pudiera decir algo, más disparos se escucharon. Con el corazón en la garganta, se volvió hacia la fuente del ruido. Un hombre, el mismo del abrigo negro, apareció detrás de los hombres de la camioneta. «Laura, ven conmigo», gritó. Pero su voz era todo menos tranquilizadora. «No te acerques», gritó ella, sosteniendo el USB como si fuera su única salvación. Un segundo después, el hombre empezó a moverse hacia ella, y en ese instante ella recordó algo. Un rostro del pasado, un antiguo secreto que la dejó en shock. Era su padre. «Papá». La palabra se escapó de sus labios, su mente estallando con la realidad, mientras la confusión y el dolor se mezclaban. «¿Eras tú? Siempre estuviste ahí, detrás de todo». Su padre no era solo un hombre en la sombra. Era la razón del caos. La certeza de la verdad la inundó, pero también trajo consigo una oscuridad que nunca había imaginado. «¿Por qué?», preguntó, buscando respuestas en su mirada fría como el acero. La ciudad seguía ardiendo, el eco de sus decisiones resonando en su interior. Mientras tanto, el tiempo se deslizaba, y con él su vida, su amor, su futuro. Su padre hizo un gesto, y Laura dio un paso atrás, el USB temblando en su mano. Allí, entre el ruido y las llamas, ¿podría realmente confiar nuevamente? La oscuridad la rodeaba, mientras cerraba los ojos por un momento, preguntándose si alguna vez podría encontrar la verdad. La vida se encendió en un laberinto de mentira y dolor, y todos los caminos que creía conocer se desvanecían. Todo había cambiado. ¿Quién era realmente Javier? ¿Qué es lo que había detrás de la cara familiar de su padre? La noche parecía más oscura, y mientras la confusión la envolvía, un nuevo capítulo apenas comenzaba. Laura se quedó helada, con el USB en la mano, mientras la mirada de su padre la traspasaba. «No tienes que estar aquí. No ahora», gritó, intentando contener la angustia que invadía su pecho. El caos a su alrededor se diluía en un murmullo lejano. Javier, Carlos, todo lo que conocía estaba desmoronándose.
Laura, escúchame, insistió su padre con una urgencia cruda. Lo que está pasando es mucho más grande de lo que imaginas. Estoy aquí para protegerte. Pero ella no podía apartar la mirada del charco de sangre de Carlos. El horror palpitaba en sus venas. ¿Protegerme de qué? ¿De ti? Cada palabra era un veneno que se deslizaba en sus labios. Las luces parpadeaban y la oscuridad parecía acercarse, como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. Un sonido atronador la hizo sobresaltar. Los hombres de la camioneta se acercaban, armados, listos para atrapar a cualquiera que quedara. «Laura, vámonos». El tono de su padre había cambiado. Ahora había un temor genuino, pero su instinto le gritaba que no podía confiar en él. Fue entonces cuando una explosión a lo lejos rompió el ambiente, sacando a Laura de su trance. Un muro cercano se desmoronó, escombros volaron. Por todas partes. «¡Corre!», ordenó su padre, y en un instante de desesperación decide seguirlo. A medida que corría, el caos se expandía a su alrededor, y su mente se debatía entre el miedo y la confusión. Desviándose por un callejón oscuro, sintió un ardor en su pecho. «¿Qué verdad estás ocultando?», preguntó, su voz llena de rabia. «Si quieres que confíe en ti, dímelo ahora». Pero su padre solo apretó los labios. El brillo en sus ojos indicaba que había algo más. A medida que se adentraban más en la oscuridad, el olor a pólvora y sangre se hizo más intenso. Entonces, una figura emergió de las sombras. Era Javier. Su mirada era de desesperación. «¡Laura!», gritó con voz ahogada. «No te acerques a él. Es un traidor». El corazón de Laura se detuvo. ¿Qué? La realidad la golpeó con fuerza. «¿Qué sabes de mi padre?». Un círculo de confusión la rodeaba, dos mundos chocando en su mente. El hombre que había llegado a confiar, el hombre que decía ser su padre, ahora era un extraño, una amenaza. Hay un secreto más profundo. La mirada de Javier era intensa, casi suplicante. Pero un disparo resonó en el aire, y de repente todo se volvió caótico. Su padre cayó al suelo, un rayo de sangre brotando de su brazo. «¡No!», gritó Laura, sintiendo cómo el pánico subía por su garganta. «¡Papá!». El hombre del abrigo negro, el mismo que había acechado a Javier, apareció de nuevo. «El tiempo se acabó, Laura», dijo con un tono escalofriante. «Lo que hoy descubras cambiará tu vida para siempre». La risa burlona en su voz hizo que el miedo se convirtiera en hielo en sus venas. «¿Qué está pasando?», se preguntó mientras la realidad se desdibujaba. Mientras tanto su padre se esforzaba por levantarse, pidiendo ayuda, y la imagen se transformaba en una tormenta de emociones. «Confía en mí, Laura. No fui quien la atacó. Solo intenta sobrevivir esto». Pero el eco del disparo la zumbaba en los oídos. «¿Sobrevivir? ¿Con quién? No entiendo nada». Sus palabras estallaron. Entonces el USB se le resbaló de las manos y cayó al suelo. En un impulso, se lanzó hacia él, pero Javier la frenó. «No lo hagas. Estás a punto de caer en una trampa. La verdad detrás de ese dispositivo es terrorífica. Si lo abres, todo podrá cambiar, incluso la manera en que ves a aquellos que amas». La conexión entre ellos parecía un hilo delgado que amenazaba con romperse. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo una mezcla de rabia y vulnerabilidad. «Dímelo». Pero Javier simplemente la miró, una tristeza profunda en sus ojos, como si ya hubiera perdido la batalla.
Justo entonces, un grupo de hombres armados apareció al final de la calle, avanzando rápidamente. La realidad se zambulló en el caos, mientras Laura se movía entre Javier y su padre, atrapada en una situación que parecía no tener salida. ¿Cuándo terminará esto?, pensó. El destino de todos dependía, en ese momento, de una decisión que aún no había tomado. La incertidumbre llenó su alma, mientras los hombres se acercaban, y en un instante de lucidez, Laura comprendió que estaba en un laberinto de mentiras, del que no podía escapar. La verdad la esperaría, pero no sin un costo devastador. Un grito desgarrador resonó en su mente. ¿Quién traicionó a quién? En ese segundo, supo que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Laura se quedó paralizada, con el USB aún en la mano, dominada por el caos que la rodeaba. La adrenalina corría por sus venas mientras miraba a Javier y a su padre, quienes se enfrentaban como dos mundos colisionando, y ella en el medio, atrapada en una tormenta de emociones. «Laura, no escuches a Javier», le gritó su padre, con una mezcla de dolor y enojo en su voz. «Él está manipulando todo esto». Pero antes de que las palabras pudieran asentarse, otro grupo de hombres apareció, desenfundando armas. Sus rostros eran sombras, tan oscuros como la situación que enfrentaban. «¡La policía!», alguien gritó. Ella no sabía si era un aliado o un enemigo, pero la desesperación nubló su mente. Un disparo resonó cerca, y todo sucedió en cámara lenta. Laura sintió el tiempo detenerse mientras se giraba hacia Javier, su mirada implorante. «Tú me dijiste que éramos un equipo». La traición se sentía como un puñetazo en el estómago. Javier la miró fijamente, su expresión mezcla de dolor y horror. «No soy quien piensas, Laura», exclamó. Y en ese momento, todo cambió. Un segundo disparo sonó. En ese instante, algo oscuro atravesó el aire y alcanzó a su padre en el hombro, haciéndolo caer de rodillas. «¡No!», gritó Laura, arrojándose hacia él. Pero antes de que llegara, Javier la detuvo. «Es una trampa», le advirtió, su rostro pálido. Fue como si el aire se volviera denso. Entre la confusión y el dolor, tropezó con algo en el suelo. Una explosión de luces llenó su campo de visión. Alguien arrojó una granada que estalló en el medio de ellos. El sonido para ella fue ensordecedor. Las llamas iluminaban el sitio con un resplandor anaranjado, creando una escena surrealista. «¡Corre!», gritó Javier, tomando su mano. Tuvieron que moverse rápido, mientras su padre se retorcía de dolor, inmóvil en el suelo. «¡Javier, no puedo dejarlo!», clamó. Pero él la empujó hacia adelante. «No hay tiempo para esto». Mientras huían, giraron una esquina y se encontraron en un espacio abierto. El aire era frío, pero el pánico los mantenía agitados. Pero cuando Laura miró a Javier, vio que ya no había la confianza que una vez había sentido. Era como si él estuviera luchando contra sus propios demonios. «¿Qué me ocultaste, Javier?», exigió, su voz temblando. En respuesta, él la miró a los ojos con una profundidad que solo le había mostrado en su mejor momento. «Ten cuidado, Laura. Hay cosas que no comprendes». De repente, el grupo de hombres apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era como un ciclo interminable de horror. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, pulsín en su pecho como un tambor. Entonces, en un giro inesperado,
uno de los hombres giró su arma contra Javier, y antes de que Laura pudiera gritar, disparó. El sonido fue desgarrador, mientras Javier cayó al suelo, una mirada de sorpresa en sus ojos. No. Laura se lanzó hacia él, pero algo hizo que se detuviera. Las luces comenzaron a desvanecerse, mientras una sombra emergía del humo. Era el extraño del abrigo negro, con una risa hurlona que resonaba a través del caos. «Oh, Laura, esto es más interesante de lo que había planeado», dijo con un tono helado. «¿Creíste que el amor podría salvarte? No, querida. Aquí nadie es quien parece». Laura quedó en shock, con su mente girando como un torbellino. Las revelaciones arrollaban su realidad, mientras el terror se apoderaba de su corazón. «¿Qué quisiste decir?», apenas pudo articular. Y el hombre avanzó, su risa resonando. «Lo que has descubierto, el USB, no es un simple dispositivo. Es la clave de tu vida. Lo que te revelará te hará cuestionar todo, incluso a tu propio padre. La verdadera traición es en familia», exclamó, mientras su rostro se oscurecía con malicia. Era suficiente para hacer que Laura se preguntara qué revelación había en ese pequeño objeto que podría cambiarlo todo. En un instante de claridad, recordó cómo su padre había tratado de protegerla, pero cuánto sabía él realmente. Antes de que pudiera procesarlo, el hombre del abrigo negro ligó sus manos, y en ese momento todo se volvió un caos absoluto. Desde lejos, una risa fría resonó, y la presencia de un tercer personaje salió a la luz. Era Carlos, con un revólver en la mano, apuntando directamente a Javier. «Esto no se trata de amor, Laura. Se trata de supervivencia». La confusión y traición la envolvían como una sombra. En su mente todo se desmoronaba. ¿Cuál era la verdad? ¿Quién estaba realmente de su lado? Las conexiones se desvanecían, revelando algo más oscuro de lo que jamás había imaginado. Un nuevo nivel de incertidumbre se posó sobre ella. ¿Acaso toda su vida había sido una construcción de mentiras? Mientras la pregunta resonaba en su cabeza, sabía que el camino hacia la verdad apenas comenzaba. La noche era oscura y en su interior una tormenta se desataba. Laura se quedó paralizada, con el USB aún en la mano. Las luces titilaban, el aire pesado de tensión. Javier estaba herido, y la presencia de su padre la invadía de dolor. La realidad se movía ante sus ojos. Todo era un caos. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando, mientras miraba a Carlos, la pistola todavía en su mano. «¡Hazlo, Carlos!», gritó Javier. «Lucha. Si no, estás poniendo en peligro a Laura». «¿Y tú qué? Eres un traidor», respondió Carlos, sus ojos llenos de furia y desconfianza. En ese instante, un sonido atronador resonó. La camioneta negra de los hombres del abrigo negro se detuvo de golpe frente a ellos, y las puertas se abrieron. Los hombres armados saltaron de su interior, ávidos de venganza, sus ojos buscando a Javier y Laura. «No hay escapatoria», gritó el hombre del abrigo negro, al tiempo que se acercaba. Laura sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Era como si estuviera en una película de terror, pero esto era real. De repente, un disparo rompió el aire. Laura se quedó boquiabierta. No fue un disparo de labor,
sino un grito desgarrador de dolor. Carlos había caído al suelo, con un agujero en el hombro, su sangre escurriendo en la acera. «Carlos», exclamó Laura, angustiándose, corriendo hacia él. «No, no puedes irte», murmuró, arrodillándose a su lado. En un instante, mirando a dos hombres que se acercaban, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Se levantó y se volvió hacia Javier. «¿Cómo pudiste? Eras un informante. ¿Eras parte de todo esto?» Su voz estaba llena de traición y rabia. «No soy un informante, Laura. Nunca lo fui», gritó él con fervor. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre del abrigo negro se acercó, sonriendo con desprecio. «¿Creyeron que podían escapar de lo que realmente son?», dijo. «La verdad es que todos ustedes han estado jugando en mis manos, pero hay algo que les falta saber», dijo. «¿Qué más puedes decirnos? ¿Qué más?», dijo. Le respondió Laura, la desesperación reflejada en sus ojos. En ese momento, el hombre sonrió aún más. «Eres más importante de lo que imaginas, Laura. Tu madre no murió en un accidente». El corazón de Laura dejó de latir. «¿Qué? Cállate», gritó, sintiendo cómo el terror se apoderaba de ella. «Tu madre estaba involucrada con nosotros, parte de un juego que tú nunca entendiste. La busco porque su historia no ha terminado y tú eres la clave. Se va a poner más intenso». «Laura», dijo el hombre, sus palabras sonando como piedras arrojadas con fuerza. Mientras tanto, Javier temblaba de rabia y frustración. «Es una mentira, Laura. No sabes lo que dices», suplicó, atrayendo su atención. El hombre del abrigo oscuro continuó, sin inmutarse. «Tu madre traicionó a su propia gente, y tú eres el enganche para resolverlo». Laura se sintió mareada. Todo lo que había conocido, todos los secretos ahora flotaban en un mar de confusión. La presencia de su padre se volvió aún más amenazante, como si sus palabras estuvieran llenas de un oscuro significado. En ese instante, el USB se iluminó en su mano, brillando como si tuviera vida propia. ¿Qué significa esto?», pensó, mientras la mirada de los demás se centraba en ella. Sin previo aviso, un estruendo la sacudió, como si una bomba hubiera estallado. Las llamas comenzaron a devorar el callejón, el humo inundando su visión. En medio del caos, una figura emergió de las sombras. Era su madre. Los ojos de Laura se abrieron de par en par mientras se daba cuenta. «¡Mamá!», su voz quebrada. «¿Eres tú?». «Laura, necesito que me escuches», le dijo su madre, con una mezcla de determinación y miedo en su mirada. Pero antes de que pudiera traspasar la realidad, los hombres armados se volvieron aún más frenéticos, y el caos se apoderó de todo mientras el pasado y el presente chocaban bruscamente. Laura se dio cuenta de que el juego acababa de comenzar. «¿Quiénes son realmente?», se preguntó, sintiendo el frío correr por su espina dorsal. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que tenía que elegir rápidamente. ¿Confiaría en su madre o en el hombre al que había amado? De pronto, el hombre del abrigo negro soltó una risa escalofriante. «Esto se pone mejor». Y en ese instante, todo se oscureció. La vida que había conocido desapareció, dejándola sola, atrapada entre medias verdades y secretos ensombrecidos. Laura se quedó inmóvil, su mente nublada por el caos a su alrededor.
La imagen de su madre, ahí, frente a ella, era un susurro de la vida que había conocido. «Mamá», su voz se quebró, mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire. Pero antes de que su madre pudiera responder, una explosión sacudió el callejón. Las ventanas estallaron. La tierra tembló bajo sus pies. «¡Corre!», gritó su padre, apretando su brazo. Pero un grito desgarrador cortó el aire. El sonido venía de Javier. No. Laura se giró justo a tiempo para verlo caer, una sombra oscura atravesando su pecho. «¡Javier!». Su grito se perdió en el tumulto. Un pánico helado se apoderó de ella, mientras su mundo se desmoronaba. Javier, quien había sido su baluarte en esta tormenta de engaños, ahora se desvanecía en un charco de sangre. Su rostro, antes lleno de vida y complicidad, reflejaba un horror inexpresable. Javier no. Corrió hacia él, el USB todavía en su mano. Una sensación punzante de desesperación llenó su pecho. Pero su madre la detuvo. «Laura, no vayas». Su voz sonó firme, pero Laura ya estaba atrapada en su propio grito, completamente desbordada. Él me dijo que estaba a salvo», balbuceó Javier mirando. «Laura», su mirada ardiente llena de desesperanza. «Laura, hay más en juego aquí de lo que crees. ¿Cómo pudiste hacer esto?». La rabia se mezcló con la tristeza. Pero antes de que ella pudiera procesar sus palabras, el hombre del abrigo negro aprovechó el instante. «Ah, el amor joven», dijo con una risa burlona, «siempre tan ciego. Pero este juego ya ha terminado». De repente, un sonido sordo estalló en el aire. Fue demasiado tarde para reaccionar. Una segunda figura apareció desde la oscuridad, blandiendo una pistola. Sin previo aviso, apuntó hacia el hombre del abrigo negro y disparó. Laura se detuvo en seco. «¿Qué?». Caos. Se volvió un tirabuzón de sorpresas. La impactante figura era Carlos, quien había sido dado por muerto. «Yo sé lo que estás tratando de hacer», gritó, su voz potente y determinada. «No te escaparás tan fácilmente». La mirada de Laura se llenó de asombro. «Carlos, pero yo pensé que…». Otra detonación sonó, ahora en dirección a Javier. Él se retorcía en el suelo, pero el USB en su mano comenzó a brillar. Era como si estuviera recibiendo una llamada de socorro. Laura lo vio y en un instante de claridad se abalanzó hacia él. «¡Dame eso!», gritó el hombre del abrigo negro mientras se lanzaba a la acción, pero fue demasiado tarde. Laura desenchufó el USB del peligro que se avecinaba y lo sostuvo en alto. Al abrirlo, una explosión de luz iluminó el lugar. Notas de información comenzaron a proyectarse. Imágenes y archivos desfilaban como un mal sueño. La verdad comenzó a revelarse. Cada imagen una puñalada en el corazón. «No, eso no puede ser verdad», exclamó. Las conexiones de su vida, los pasados de su madre y de su padre. Todo estaba relacionado con un tejido de traiciones, secretos y asesinatos. «Eras parte de esto», murmuró al ver una foto de su madre con un grupo de personas, todos armados, sonriendo de manera cómplice. «Eras una criminal». El hombre del abrigo negro se reía. «¿Vas a seguir defendiendo su memoria, Laura? Ella fue la más traidora de todos. Lo que acabas de descubrir te hará replantearte todo, desde quién eres hasta lo que crees». «Cierra la boca», aulló Carlos, en un intento de frenar el caos.
pero el ambiente estaba cargado de electricidad. Laura se sintió desbordada. Un torrente de emociones, el dolor de múltiples traiciones. ¿Quién es mi madre realmente? Una sombra surgió al fondo, y la voz de la madre sonó de nuevo. Laura, hay cosas que aún no sabes. Todo ha sido por tu bien. La vida que elegí era para protegerte. Pero el rayo de revelación fue aplastante. ¿Y Javier? ¿Era una mentira también?, preguntó, su cuerpo temblando. Antes de que alguien pudiera responder, el encuadre de la escena se tornó borroso, y una figura conocida apareció al fondo, sonriendo. Era su abuela, quien había muerto hace años. No eras la única que tenía secretos. Querida, Laura se sintió desmayar. El mundo comenzó a oscurecerse. Esto no puede estar pasando. Con un giro inesperado, la historia se convertía en un laberinto de excesos. Mientras todos luchaban por sobrevivir, una verdad aterradora estaba a punto de revelarse. Laura no solo era la víctima, sino el centro de un círculo vicioso de secretos que podrían cambiar su vida y todo lo que creía. ¿Cómo se podía confiar en nadie? La oscuridad aumentaba. Con cada latido, una pregunta resonaba en su interior. ¿Quién era realmente Laura? Laura se sintió desvanecer, perdida en un mar de revelaciones y caos. Todo giraba a su alrededor, mientras su corazón latía frenéticamente. La imagen de su madre, apareciendo como un fantasma del pasado, la llenaba de confusión. «¡Mamá! ¡No puede ser verdad!». Pero justo cuando buscaba respuestas, un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. «¡Cuidado!». Javier, aún herido en el suelo, gritaba con desesperación. Antes de que pudiera darse cuenta, una sombra rápida se lanzó hacia ellos. Laura giró la cabeza y vio al hombre encapuchado, el mismo que había estado persiguiéndolos, avanzar con un arma desenfundada. Su corazón se detuvo. «¡No!», gritó él, intentando protegerla. Y entonces todo pasó en un instante. Un crujido sordo, el empuje de un muro que caía, y el hombre del abrigo negro se disparó a sí mismo. «¿Qué has hecho?». Laura no podía creer lo que veía. El hombre caía, sus ojos llenos de furia, pero su caída liberó una bomba de humo que llenó el aire. Todo se volvió gris y caótico. Laura, atrapada en la confusión, sentía que el mundo se disolvía alrededor de ella. «¡Papá! ¡Javier! ¡Ayúdenme!». Su voz se perdió en el bullicio. El humo la envolvió y agitó sus manos en busca de la verdad, de un punto de anclaje. El USB hizo un ruidito en su bolsillo, como si intentara decirle algo. De repente, un destello iluminó el aire. Era el USB. Se activó como una bomba de información, mostrando imágenes que nunca había visto antes. Personas, lugares, algo enorme. «¡Espera!», gritó Carlos, quien estaba detrás de ella, empujándola hacia la salida del callejón. «No puedes abrir eso aquí». Pero antes de que pudiera actuar, un estruendo retumbó en el horizonte. El edificio cercano explotó en llamas, llenando el aire de escombros y caos. Su madre desapareció en una nube de humo. Laura quedó paralizada, con un grito de horror atrapado en la garganta. No, sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies, llevándola con ella. Todo se volvió un torbellino. La multitud que antes estaba a su alrededor ahora corría en pánico, tropezando y gritando. Los hombres armados desataban el terror mientras el hombre del abrigo negro, que había caído,
se levantó como una sombra del infierno. Pero lo impactante llegó cuando Laura se dio cuenta, en medio de todo, que su madre no solo estaba viva, sino que había orquestado todo. La revelación le golpeó como un puño en el estómago. Ella está detrás de todo esto, su desaparición. Ahora entendía. Su madre estaba en el centro del juego. Lo sabía. «Eres parte de esto», gritó, mirando a Carlos y a Javier, desbordando en una mezcla de confusión y rabia. Las imágenes del USB la apresaban. ¿Podía realmente confiar en ellos? ¿O todo había sido un elaborado engaño? Mientras el caos se dispersaba a su alrededor, un sonido nuevo se le acercó, una risa conocida que resonaba en el aire. «Sorpresa, hija», dijo su madre desde la distancia, emergiendo de entre las sombras, como un espectro. «Espero que estés lista para lo que viene». Era demasiado. Desde la revelación de su madre hasta la batalla que se libraba entre la vida y la muerte, se sintió en el borde de un abismo. Laura sintió que se desmayaba. Todo lo que había creído se desmoronaba, y la conciencia de la verdad le apretaba el pecho con fuerza. «¿Qué tengo que hacer?», susurró, entre el pánico y la desesperación. Las miradas furiosas de Carlos y Javier estaban fijas en su madre, ahora convertida en una enemiga. «Esto apenas comienza, Laura. Lo que haces hoy determinará no solo tu destino, sino también el de aquellos a los que amas. La verdadera batalla comenzará cuando elijas tu bando», decía su madre con una calma inquietante. Los ecos de la vida que había construido se volvían sombras. ¿Era realmente posible que todo lo vivido hubiese sido un juego? Ella se enfrentó a su pasado, un pasado donde la confianza se había disuelto en mentiras. Tenía que decidir. Con su madre en el medio, sentía como el mundo se oscurecía a su alrededor. Laura tomó aire, dispuesta a enfrentarse a lo que realmente significaba todo esto. ¿Quién realmente era ella? ¿Y a quién quería ser leal? Y en ese instante crucial, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, pero el costo sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. El caos en el que se había sumergido prometía transformarla de maneras que ni siquiera podía prever. Laura se quedó paralizada, su madre frente a ella, con un aire de poder que había olvidado. «Mamá, ¿por qué?». Su voz se quebraba. El miedo apretaba su pecho como una soga. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba, y lo que quedaba era un caos gélido. Javier y Carlos, caídos en el suelo, miraban con desesperación. «Laura, ven a mí», gritó su madre, extendiendo la mano. Laura miró a Javier, herido, su rostro pálido, sus ojos llenos de dolor. «¡Javier!», gritó, pero un ruido sordo retumbó. Era el hombre del abrigo negro, aún apresado entre las sombras, dispuesto a atacar otra vez. «Es hora de cerrar el juego, Laura». «¡No!», gritó Laura, sintiendo que el terror la consumía. El USB se iluminó en su mano, vibrando como un corazón palpitante. «Si lo abro, ¿qué pasará?», pensó, sumergida en una marea de dudas. Las imágenes en su mente se superponían. Su madre, los secretos, el dolor que había vivido. El hombre avanzó, un brillo malicioso en sus ojos. «¿Crees que puedes escapar de esto? La verdad siempre encuentra una salida».
Justo en ese momento, Javier, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó. No, Laura, no lo escuches. Confía en mí, en esto. Se desató de nuevo. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear. El humo convirtió el aire en un espeso velo. Laura, en medio de todo esto, sintió un destello de claridad. Su madre había estado detrás de todo. Su traición, sus mentiras, eran los pilares de su oscuro legado. «¡Mamá!», gritó. «¿Por qué hiciste esto? Todo este tiempo. Fuiste tú quien manipuló mis sentimientos». La rabia quemaba dentro de ella, como un incendio incontrolable. La mirada de su madre se tornó dura, como si una capa de escarcha hubiera cubierto su corazón. «Hice lo que debía. Soy parte de algo más grande, Laura. Y tú también». El hombre del abrigo negro estaba cerca, pero Laura no retrocedió. «No, no seré un peón más en tu juego». Un sonido atronador resonó. Un disparo. Carlos, aún de pie, había interceptado al hombre. «¡Déjanos en paz!», gritó con la determinación de un guerrero. Las balas volaban en el aire, y Laura, casi en cámara lenta, vio cómo el tiempo se paralizaba. El USB, aún vibrando, se convirtió en su salvación. «Aquí voy», pensó, y sin dudarlo, lo levantó. Con un movimiento rápido presionó un botón en el dispositivo. Una luz intensa brotó, y el USB proyectó imágenes sobre la pared, revelando verdades ocultas. La historia de su madre, de la familia, la dolorosa red de engaños se desnudó ante sus ojos. «Ellos no son quienes crees», resonó la voz del dispositivo. La verdad hería, pero era liberadora. Laura sintió que una fuerza nueva emanaba de ella. «Siempre hay una elección», dijo, su voz firme, llena de propósito. Javier, herido pero despierto, sonrió. «Sí, lucha, Laura». La oscuridad que la rodeaba empezaba a disiparse. La verdad era un arma poderosa. Carlos y Javier, heridos pero listos, se acercaron a Laura. «Vamos», gritó Javier, el coraje brillando en su mirada. En ese instante, en medio del caos, Laura entendió que tenía que hacer la elección correcta. Mientras la imagen de su madre se desvanecía, la rabia y la indignación se transformaron en determinación. «Esto se acaba aquí», declaró con todas sus fuerzas. La luz que emergió del USB iluminó el caos. Una esperanza emergía de las cenizas. Juntos avanzaron, dejando atrás el pasado que los había atrapado. Y así, mientras la noche se desmoronaba a su alrededor, Laura, Carlos y Javier salieron, llevando consigo las verdades más profundas, listos para enfrentar un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Pero la incertidumbre del futuro aún mezclaba la emoción con el miedo. Pero antes que todo se desvaneciera, un último destello surgió entre las sombras. «La historia no ha terminado», susurró una voz conocida, resonando en la distancia, desvaneciéndose en la bruma. Laura sintió un escalofrío. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué más se escondía en la oscuridad? Y aquí es donde tu viaje comienza. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y lo más importante, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.
Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es para esta comunidad.